de hoy, a nombre del que con lectores anda a pensar aprende, un programa en conjunto con la Universidad Veracruzana, y que el día de hoy vamos a estar viendo la presentación, escuchando la presentación de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Entonces, están en su casa, bienvenidos. Gracias. Buenas tardes a todos. A nombre del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, a través de los posgrados, maestría en literatura mexicana y doctorado en literatura hispanoamericana, tenemos este proyecto en conjunto con la editorial de la universidad, en vinculación con el IBEC, para llevar diferentes presentaciones en varios espacios que nos está albergando el IBEC para presentar libros de la colección Biblioteca del Universitario, donde van a estar participando estudiantes del posgrado haciendo este tipo de presentación. Con esto lo que queremos hacer es que nuestros estudiantes tengan ese acercamiento con varios públicos y den a conocer esta vasta colección que tiene la universidad. Entonces, bienvenidos todos y con permiso, adelante. Gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad, buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, seré breve, preparé un pequeño inicio mucho tiempo antes de que fuera ofrecido para esta presentación. Todo comenzó el día en que hojeaba con curiosidad uno de mis libros de la primaria, mi compañera de refranes y una que otra canción popular. Encontré un fragmento de la historia de este burrito. Todavía recuerdo con ilusión leer que la suave y tierna o advertencia al lector que hizo el propio Juan Ramón Jiménez aseveran que Platero y yo no fue hecho para el público infantil, sino que acabó de ese modo de forma casual. Es cierto que en esta lectura que he hecho ya de adulta he podido encontrar nuevos matices y dejarme envolver por las letras maravillosas de Jiménez al llevarme un viaje hacia esa España profunda, a esa España que ellos denominan como Cañí, o de los infinitos caminos. También es innegable que la forma de escribir de Juan Ramón Jiménez es única, y no en vano se lo consideró como uno de los escritores españoles más importantes del siglo pasado. La narración, plagada de versos, canciones y refranes es, en efecto, preciosísima, preciosa diría yo. Y quizás su mayor virtud sea el hecho de embellecer lo cotidiano, transformándolo en asombroso y fascinante. No obstante, rindiendo honor a la verdad, confieso que mi elección se debió precisamente, y en consonancia con mi personalidad nostálgica, a ese recuerdo de infancia del burrito Platero. Si algo me maravilló durante mi niñez, y aún ahora conmovió mi corazón, fue el nexo que el protagonista de Jiménez, el poeta, el loco, él mismo transfigurado 1000 veces en ese narrador otro, mantenía con el burro. Lejos de considerarlo un simple animal, lo mira pensando que es un niño, como él lo fue al inicio de la historia. Es, en muchos sentidos, la historia de un niño y su amigo, su compañero en tristezas y alegrías, ambos caminantes en esa España que comenzaba a abrirse al siglo XX. Si tuviera que quedarme solo con una cosa de este libro, sería precisamente esa gran lección que da sobre la forma en que la amistad surge en el lugar más insólito, y no por ello es menos preciosa. Sin duda alguna, ese final desgarrador, que no les voy a decir, es prueba de lo que estoy diciendo. No me queda más que invitar a la lectura de Platero y yo, no solo por el goce estético, sino porque esa manera que tuvo su autor de sacar una sonrisa y hasta un par de lágrimas es lo que lo hace importante. No, y nada más para terminar, muchas gracias al Instituto por esta invitación, de verdad me llenó de muchos recuerdos volver a leer Platero y yo, y en esta ocasión el libro completo. Entonces, pues, muchas gracias por la ocasión. Qué bonito, ¿no? Bueno, yo también estoy pensando en Platero y yo, en esta convivencia que estamos teniendo y que es lo más bonito, ¿no? Sentarnos a hablar de literatura y compartir nuestras experiencias de lectura, que es lo que
me parece que es lo que hizo Carla, ¿no? Que es compartir una experiencia de lectura y además invitar. Y creo que para eso estamos aquí, ¿no? Para invitar a que también se conozca la colección del universitario, que este es uno de los números más recientes, que es Platero y yo, con un prólogo de José Homero. Entonces, el prólogo, la verdad es que a mí me gustó mucho porque es una invitación para acercarse a Platero y yo. Platero y yo, que es el clásico de los clásicos, ¿no? Estamos hablando de esos libros que de cajón están en alguna de nuestras bibliotecas, como fue en el caso de Carla. Y le estaba comentando a un amigo que justamente yo también tenía a Platero y yo dentro de mi biblioteca, pero de niña pues lo revisaba y me concentraba como más en la sonoridad, porque realmente no entendía las imágenes. Y ahora que tengo la oportunidad de estar de este lado y hablarles sobre esta experiencia lectora, pues me gustaría mucho compartirles, ¿no? Entonces, de entrada uno piensa que las historias bonitas deben ser de personajes bonitos, ¿no? Dice, pues una historia que nos entretenga debe ser sobre un conejo precioso, ¿no? Pero en el caso de Platero, que es un burro, que dentro de la cultura nosotros decimos, pues es una bestia. Entonces, pues lo que hace Juan Ramón Jiménez es que agarra el otro significado, ¿no? Porque el burro está entre dos. Por un lado, dentro de la religión cristiana, ¿qué es Platero? O sea, ¿qué es un burro? Es el que lleva a José y a María por el camino, ¿no? Y por otro puede ser una bestia. Entonces, esta faceta de Juan Ramón Jiménez toma el significado divino del burro. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre lo que me parece, porque cuando hablamos de Juan Ramón Jiménez hablamos de muchos Juan Ramón Jiménez, ¿no? No solo un periodo. Y bueno, hay que tener en cuenta que él es como el grande, ¿no? O sea, para aquellos que no lo conozcan, él es el grande de las letras españolas modernistas. Fue Nobel en el 56 y entonces su obra es muy, muy prolífera, ¿no? Realmente cuando yo me acerqué a Juan Ramón Jiménez dije, pues ¿qué voy a leer? Sí, tantas cosas. Entonces, la crítica lo divide como en tres etapas, ¿no? Juan Ramón Jiménez, que es modernista, que es como más sensitivo y es al que pertenece Platero. Una segunda que es más intelectual, que es cuando ya conoce el mar porque él se enamora de una norteamericana y entonces comienza a tomar como estos elementos, y a él se le agrega la conocida Silva libre en par, que es otra forma de versificar. Y entonces ya la última etapa, que es el Juan Ramón Jiménez mítico. O sea, que yo cuando me acerqué a su poesía, yo dije, es que yo no entiendo nada, no son como tantas imágenes, como en esta búsqueda de la verdad se vuelve complejo. Entonces, para mí Platero y yo es como de los textos más accesibles. Carla dijo que es una historia de niños, pero no precisamente para los niños, ¿no? Y hay algo aquí que me permito leer, que es el prólogo que él agrega en unas ediciones posteriores. Dice: en breve este libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escrito para, qué sé yo, para quién escribimos los poetas líricos. Ahora que van los niños, no le quito ni le pongo una coma, qué bien. Entonces, José Homero recalca eso dentro de su prólogo. Dice, este libro trata de niños. Platero puede ser considerado un niño, pero no es precisamente para que solo los niños lo lean, ¿no? Porque me parece que es una forma de ver la literatura, de que hay literatura infantil y literatura para adultos, ¿no? Y la postura de Juan Ramón Jiménez era, la literatura debe ser para todos también, o sea, no hay una división, porque lo que podemos entender los adultos también lo pueden entender los niños. Y ahora, yo me digo, bueno, les he estado hablando como de este modernismo, pero ¿en qué consiste el modernismo? Dentro de las letras, pues, decimos, el modernismo inicia con Rubén Darío y con la publicación de Azul. Y son ciertos elementos que se recuperan de las letras francesas, del simbolismo y de otras tradiciones. Y lo que me interesa a mí recalcar es cómo lo recupera Juan Ramón Jiménez. Es decir, en Platero vamos a encontrar que son estampas que se van desde lo sensitivo para hablar sobre la vida de Platero.
Platero y los que habitaban ahí, las personas que habitaban en ese pueblo. A mí la verdad es que me gusta mucho la musicalidad, como ustedes escucharon, y les voy a compartir ahora un fragmento que habla mucho de la muerte, de otro de los elementos modernistas. Se llama El moriré. Tú, si te mueres antes que yo, no verás platero mío en el carrillo del pregonero, a la marisma inmensa, ni al barranco del camino de los montes, como los otros pobres burros, como los caballos y los perros, que no tienen quien los quiera. No serás descarnadas y sangrientas tus costillas por los huevos, tal la espina de un barco como sobre el ocaso grano, el espectáculo feo de los viajantes de comercio que van de la estancia de San Juan, en el coche de las 6, ni hinchado y rígido entre las almejas podridas de la gavia, el susto de los niños que temerarios y curiosos se asoman al borde de la cuesta, cogiéndose las ramas, cuando salen las tardes de domingo al otoño a comer piñones tostados para los piñones. Algo que ha marcado mucho la crítica sobre el moridero es la relación que se tiene con Platero y los animales, porque Platero, al ser descrito como un niño, está al mismo nivel que los seres humanos, ¿no? Entonces está esta relación del respeto a la vida de los animales, y también hasta qué punto nosotros como humanos conservamos esa humanidad, ¿no? Y bueno, hay otros elementos como son las flores, el paisaje, el agua, la muerte, el nocturno. Y ya para cerrar, hay un fragmento que me gusta muchísimo, que se está refiriendo a Platero, ¿no? A su relación de amistad. Dice: están igual a mí, tan diferentes a los demás, que llegando a creer que sueñan mis propios sueños. Platero y él son... José Homero dice: quizás Platero es la misma voz poética que habla, ¿no? Están en una relación conjunta. Él puede ser Platero, el amo, así como el amo puede ser el burro también. Y bueno, pues yo quiero más bien como incitarlos a que se acerquen a este libro tan bonito que es parte del modernismo español, de las letras españolas, y que es de los clásicos, ¿no? Que no es solo para niños, que es literatura de lo más valioso. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguien que ya haya leído Platero y yo. Yo no lo he leído, pero me gustaría saber cómo está escrito. O sea, ¿es como una narrativa o es una narrativa muy poética, por lo que escucho? ¿Quieres contestar? Pues es una narrativa poética. De hecho, los capítulos, bueno, se pueden llamar capítulos, están divididos individualmente. De hecho, parecieran como pequeños prosas poéticas, que podríamos decir, y que van narrando la historia entre el narrador y Platero. Pues yo he venido diciendo que es del modernismo, ¿no? Pero lo que caracteriza el modernismo es esta musicalidad, porque lo que hace Darío es que pues recupera esto de los simbolistas, pero también la importancia por el ritmo. Entonces, si tú lo vas escuchando, van sonando palabras grave, y luego una sobresdrújula, porque a los modernistas les gustaba así las sobresdrújulas, decían: wow, es que esto es tan importante. Entonces, tú vas a escuchar eso, y lo que caracteriza también este tipo de movimientos, o la escritura, al menos en Juan Ramón Jiménez, es que no la puedes leer en voz baja. O sea, no lo puedes tener en tu mente, es tan musical que te incita a que tú lo vayas leyendo. Cuéntanos de qué trata toda la historia. ¿De qué trata? Sí. Pues mira, ¿quieres decir? Primero dilo. Uno diría, y
Y hay como preguntas en la crítica sobre cuál es la historia de Platero. Y uno dice, es que no hay precisamente una historia, porque si son estampas de la vida de un personaje, no hay precisamente cambios, sino más bien escenas que van desde lo sensitivo. Y me gusta mucho porque comienza como al inicio de las estaciones, así por enero, febrero, y termina en invierno. Y se presentan personajes del pueblo como son los canarios, los perros, hasta el doctor que atiende a Platero, el veterinario, que incluso se ha buscado así si realmente existe. Y quizás sí hay una evolución, porque hay un personaje que no me gusta mucho, se habla de un canario que está en una jaulita y se habla de lo hermoso que es. Pero unos capítulos después, cuando llega el invierno, el canario se muere de frío y te presentan esa muerte al igual que, pues ya les voy a contar al igual que Platero. Es que Platero se muere, ustedes creen. Pero como tú estás tan encariñado, tú dices, ay Platero, por favor, no te vayas. Y realmente es muy doloroso. Entonces en las últimas partes, ya por eso en 1915, porque es de 1914, 1915, 1916, Juan Ramón Jiménez saca otros textos que se agregan a la edición, donde habla cómo el amo le pide a Platero que por favor no lo olvide, o sea, que sabe que Platero está en el cielo y que le piden que recuerde su amistad. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, imagínate así, a mí me gusta mucho eso. Y es quizá el punto central de la historia, esta historia de amistad entre Platero y no su amo, yo diría que su amigo. Porque es una historia de dos amigos, básicamente. Digo, sí, son estampas que se podrían leer individualmente, que no pasaría absolutamente nada, son preciosas todas, tienen un mensaje para dar, pero no se puede dudar de que también se habla de esta evolución, ¿no? De cómo van creciendo juntos, básicamente, ¿no? Platero y el narrador. Y la voz poética. Y la voz poética también. Incluso esa voz poética dentro del pueblo le dicen que está loco. O sea, los niños lo consideran como un loco que va ahí con el burro. Y lo bonito de Platero es que le da características humanas. O sea, la voz poética está hablando de cómo es. Se los voy a leer ya porque Es que como le es lo más conocido. Dice, Platero, es el primero. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Ay, qué bonito. Y sí, hay una parte donde habla sobre las patas de Platero y realmente se refiere a las patas como manos. Hay otra escena donde están en un carnaval y a Platero se acercan a bailar unas señoras así alrededor de él y se llena tanto de pena que se va rebuznando con el amo y el amo le dice, no, Platero, es que tú y yo no estamos hechos para las fiestas, ¿no? Y se van juntos. Entonces es esa historia, podría decirse que es una historia de amistad, ¿no? Son esas estampas de la amistad y una amistad que podemos encontrar, ojalá podamos encontrar en vida, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si ustedes como estudiantes de una maestría en literatura mexicana, ¿cómo hacer o cuál sería el reto para ustedes, para estas generaciones de estudiosos en la maestría, en el doctorado, de acercar esta literatura a los jóvenes que están en las plataformas, que están con otras herramientas y que, bueno, yo soy maestra en la Universidad de Veracruzana y que pensé que no viviría para ver lo que he visto post pandemia, porque mis alumnos al menos están muy alejados del celular, porque ya quieren ese contacto Humano. Sí, entonces ya ni es necesario decirles apaga el celular, guárdalo, no sé, o sea, ya no lo tienen, o sea, ellos están ávidos de. Entonces,
para ustedes, ¿cómo sería ese reto de acercar estas obras a las generaciones, a los jóvenes? No tan solo Platero, sino Todos. claro, porque en la biblioteca del universitario pues hay una gama de obras clásicas, ¿no? Que en un inicio fueron seleccionadas por Sergio Pintor. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, de hecho hay muchas estrategias que se pueden utilizar y bueno, ya es muy cierto que actualmente hay jóvenes que ya no están tan interesados en lo digital, pues porque ya vivimos una pandemia que fue enteramente digital, pero hay recursos digitales muy buenos, los audiolibros son muy buenos, incluso los TikToks se pueden usar, se pueden grabar pequeños fragmentos del libro de 3 minutos, 5 minutos y subirlos como para enganchar a los niños, ¿no? No tiene que ser una grabación en voz alta tradicional, sino puede ser algo más dinámico, ¿no? Incluso en cara a cara, un café literario, una tertulia, un convidar, ¿no? Invitar a los demás a leer, no solamente con palabras simples, ¿no? Sino también mostrar que hay intimidad, ¿no? Un acercamiento no solamente entre el libro y tú, sino tu relación del libro, tú y los demás. No sé si quieres agregar algo más. Gracias. Yo pienso que a veces tenemos el estigma y decimos, es que los jóvenes no leen. O bueno, al menos a mí me ha pasado. Y eso es falso, ¿no? Nosotros estamos leyendo todo el tiempo, así en Instagram, en diferentes tipos de redes sociales. Y me parece que es momento como de dar ese salto, ¿no? De también incorporar la literatura a plataformas digitales y que se quite ese estigma de que es difícil, porque yo he escuchado y me ha tocado con alumnos que dicen, es que yo no leo eso porque es muy difícil o porque tiene un lenguaje muy complicado, ¿no? Realmente es, quizás dentro de las aulas, cambiar esa idea de que la literatura es difícil, no, realmente la literatura es para todo. La literatura y todas las artes es el alimento del alma, es lo que nos hace más, nos acolchona, ¿no?, la realidad. Y creo que ese es el objetivo también de la biblioteca del universitario, que a través de la publicación y la edición de ciertos números que son accesibles al precio, se puede llegar a cierto público. Entonces, creo que el precio, que sean económicos, que estén muy bien cuidados, es de lo más importante. Y bueno, ¿y usted qué hace? Yo les leo y les gusta. En voz alta, ¿no? Les leo en voz alta y los hago que lean en voz alta, pero cuentos pues que a mí me gustan, breves, cuentos breves, y entonces se enganchan. También está bien, sí. Porque no son de humanidades. Regresar a la parte oral, ¿no? Que ya la Sí. literatura tal vez sea como muy individual, sino también abrirla. Y a veces un fragmento puede ser la clave. Sí, así es. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, retomando un poquito lo que comentabas del estigma que hay a veces hacia los jóvenes en cuanto a que no pensamos, que no quieren leer, creo que también, incluso nosotros mismos somos un tanto severos con nosotros o duros en cuanto a que creemos que solamente podemos leer de nuestra disciplina. Bueno, hasta a mí me pasó. Yo soy egresado de sistemas computacionales y me acostumbré a leer muchas cosas técnicas y, por ejemplo, como ustedes saben, cuando lees un documento técnico, pues tienes que aprenderlo rápido para poder implementar una técnica, una metodología, ¿no? Y el lado opuesto es la literatura universal, porque te permite, o sea, no tienes por qué ser tan severo contigo al leer un libro, sino que un libro está ahí para que lo leas cuantas veces puedas leerlo. Si no entendiste una primera página, la puedes leer 100 veces si tú quieres.
Entonces, yo creo que además de que no debe haber estigmas, no debemos ser severos con nosotros en cuanto a encasillarnos en una disciplina. Al contrario, la literatura es multidisciplinaria y nos permite hacer asociaciones muy fuertes, muy buenas. Yo acabo de pasar un proceso de ansiedad, de medicación, y terminé mal. De hecho, todavía tengo problemas de dislexia al momento de escribir. Y me ha ayudado mucho leer a Freire, a Rand, a Bauman, que incluso él habla de la sociedad líquida. Ahorita que mencionaban también este libro, no he tenido oportunidad de leer el Platero y yo. No, la verdad que me gustó mucho lo que dijiste, no se enfoca a alguien, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese tipo de literatura. Por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre exacto de un autor, Juan José, me parece, que habla mucho de aprendizaje basado en problemas. Y dice que a él le gusta mucho el lenguaje de Morán, cuando a él no le gusta hablar de métodos, de técnicas, de metodologías. A él le gusta hablar de estrategias. Y eso es lo bonito de la literatura, que puede quitarle un peso a ciertas palabras sin quitarle su rigor y su peso. Y te permite abrir mundos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita quería traer a mi hija. Yo había preguntado muy amablemente en defensa de la universidad, la doctora Cela me contestó. Y le decía, no puede venir mi hija, pero pues mi hija prefirió irse con los tíos porque le ofrecieron una galleta Oreo, ¿no? Ahora que veo el espacio, pues la verdad que me da mucho gusto estar aquí y platicar, comentarles que para el proceso de ansiedad yo llegué a este psiquiatra. La lectura me ayudó mucho a conectar cosas, a conectar las neuronas. A pesar de que yo no podía ni aprenderme un enunciado por ansiedad y por depresión, fue un proceso muy complicado. Y bueno, que además de esa historia personal de cómo la literatura puede, como bien decías, alimentar muchas cosas, el alma, la salud, la vida, el corazón. Además están buscando como un género en el cual yo pueda, pues ya hay una sobre esa línea, ¿no? Porque, como repito, no tenemos que ser tan severos, tenemos que ser más multidisciplinarios, leer de todo, conectar de todo. Yo tengo una hija de 6 años, está en el primer año de primaria. Hemos leído varios libros de Fondo de Cultura Económica que son muy bonitos, precio accesible, que comentaba hace rato. Uno de los que me acuerdo mucho ahorita es Ramón de la Laguna, que habla de valores, o sea, muy bonito, habla como un pequeño se siente reemplazado por su hermanita cuando llega a la familia y cómo vive la pérdida de su abuelito, cómo se fue, cómo perdió sus peces y preocupado porque pues, no quería que llegara la hora a otras personas, ¿no? Porque así le decía a las gentes grandes, al abuelo le llegó la hora, por eso se fue, ¿no? Entonces, yo he tenido un ejercicio con mi hija para, bueno, ahorita que comentaba de qué podemos hacer con los niños, bien decía la doctora Silvia, leer en voz alta con ellos, hacer proyectos. Los proyectos les generan mucha motivación, mucha competencia en cuanto a que se escuchan, se graban. Yo por ahí he hecho algunos proyectos para lecturas y todo eso. Y ahorita estoy como buscando un momento, por eso estoy también haciendo este tipo de charlas. Quiero saber en qué momento ya lo puedo yo, digamos, posicionar a leer, a hacer lecturas un poquito más largas. Por ejemplo, si ya la puedo ir iniciando al principito o si me lo mencionará. Entonces creo que la literatura pues es todo, alimenta el alma, alimenta la vida, el corazón, es multidisciplinaria, no tenemos por qué nada más leer la disciplina, tenemos que leer de todo, incluso nos va a ayudar a escribir muchas cosas, tesis, especialidades, porque a veces pensamos que la cuestión de la relación con un cuerpo, por ejemplo, el trabajo recepcional, tiene que ver nada más con la disciplina y no es así. Por eso a veces nos enfrascamos tanto como en esos procesos, porque no nos damos la oportunidad de leer a muchas cosas. Bueno, no quiero ser más extenso, gracias. Muchas gracias por compartir. Pues yo pienso que hay un mensaje de los que están en ediciones para capturados e inicia diciendo: hay libros que solo son para cierta edad, pero eso no impide que los podamos leer. Que sean significativos a cierta edad, eso es lo que importa, ¿no? Yo creo que se puede leer
permanecen como un recuerdo para alentarnos a lo largo de nuestra vida, y cada vez que regresamos a ellos siempre van a ser un aliento para nosotros, ¿no? Especialmente en momentos difíciles cuando pues sientes todo el peso del mundo sobre ti. Bueno, pues quisiera dar las gracias a Carla Hernández Jiménez y a María de los Fuentes Escobar, estudiantes de la Universidad de Literatura Mexicana. Hicimos una presentación de ellas muy escueta, porque ya queríamos escucharlas, pero digamos, quiero darme la oportunidad de dar una anécdota que es importante para este evento, porque justo aquí en Casa de Cultura de Coatepec, hace unos días, apenas unas semanas, se tuvo un encuentro de traducción y se habló del maestro Francisco González Aramburu, un brillante traductor. No fue fundador de la editora de la UB, pero fue uno de los pilares más grandes que ayudó a que la universidad empezara a traducir cuentos, y él pues tuvo una vida marcada por la guerra. Él fue un niño de Morelia que llegó a México en un barco a los 8 años, como cientos de niños que llegaban pues huyendo de las bombas que estaban atacando Barcelona y muchos otros centros importantes de España, y a él lo apodaron como el niño poeta. Esto lo contaba Alejandra Méndez, directora de la Casa de Coatepec, y justamente le gustaba escribir a él, le gustaba hacer poesía, y encontraba incluso en medio de las atrocidades de la guerra palabras lindas que compartir con los niños. Estamos hablando de un niño de 8 años. Entonces, el escritor Ramón Jiménez los esperaba en Cuba, y bueno, escogieron a él, a Francisco González Aramburu, para que entregara al escritor la primera edición de Platero y yo. Juan Ramón no había podido ver la edición impresa del libro, justamente, bueno, la salida a América, pero las atrocidades de la guerra también lo habían marcado como un escritor pro república. Y en ese sentido, pues creo que es muy significativo en los tiempos que estamos viviendo recordar pues la labor de la literatura, de las instituciones públicas que hacen por difundir. A veces pensamos que este tipo de eventos, aunque por ser pequeños a lo mejor, no tienen una importancia mayor a lo que es la anécdota rica de compartir, que sí es muy bueno, digamos, para mí me alimenta mucho el alma escuchar a estudiantes de maestría presentar un libro que, digamos, ya tiene una historia atrás con la editora de la UB, y además con lo que es el ADN de un humanismo, no solamente el tema del modernismo, que creo que me dan ganas de volver a leer el yo, creo que lo voy a hacer saliendo de aquí, pero también pues el agradecimiento que se da en el tiempo de crear estos espacios de compartir conciencia. Entonces, en nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Universidad Veracruzana, les damos las gracias a todos.